Bienvenidos de nuevo a la SociaMed. Vamos ya por el tercer paso y vamos a continuar navegando por entre los secretos de la medicina. Continuamos con la trama clínica. Nos quedamos en un paciente con artritis aguda de la rodilla, una artritis que tenía que ver seguramente con una condrocalcinosis, con una hemocromatosis como causa. Por ahí estábamos. Ahora me cuentan en este paso 5, un paciente de 30 años acude a urgencias por un ataque agudo de artritis en la rodilla izquierda. Al examinar por el microscopio de luz polarizada se observan cristales de pirofosfato cálcico dihidratado. Para buscar la causa metabólica de esta enfermedad, la determinación de mayor utilidad sería: bien, pues nos están preguntando por una situación en donde tenemos que pensar en las causas de condrocalcinosis o pseudogota, como se la ha llamado siempre, porque el cuadro es otro cuadro también agudo. Recordadlo eso. Ataque agudo de monoartritis, las dos sospechas principales es que tenga una infección, una artritis purulenta o que tenga cristales. Y por eso es por lo que se estudia por microscopio de luz polarizada para ver si hay cristales por un lado y por otro lado se hace una tinción de grano y un cultivo para ver si hay bichos. Son las dos causas fundamentales. En este caso, ¿cuál sería la determinación de mayor utilidad? Pues me hablan niveles séricos de homocisteína y metilmalónico. ¿Hacia dónde se tiene que ir mi mente cuando pienso en eso? Hacia déficit de vitamina B12. La vitamina B12, el déficit de vitamina B12 se relaciona con la anemia megaloblástica, con la anemia perniciosa, con el posible riesgo de cáncer gástrico, pero la artritis como tal y la condrocalcinosis concretamente pues no tiene mucho que ver con ella. O sea que esa no sería una opción. Niveles séricos de IgG4. Es una enfermedad autoinmune en donde puedo tener distintos tipos de inflamación, puedo tener una pancreatitis, puedo tener alteración de la vía biliar, puedo tener numerosas manifestaciones, pero la artritis no es una de sus manifestaciones destacadas y sobre todo no hay condrocalcinosis. El HLA-B27, ¿con quién lo relaciono? Con las espondiloartropatías, la espondilitis anquilosante y las de su grupo. Pueden ser la artritis reactiva, por ejemplo, la artritis de las enfermedades inflamatorias intestinales, entre otras. Pero estas no asocian condrocalcinosis. Sin embargo, los niveles de calcio y fósforo, cuando me hablan de calcio y fósforo tal cual, yo pienso en las paratiroides, calcio alto y fósforo bajo en el hiperpara y al revés, calcio bajo y fósforo alto en el hipopara. Si tanto el calcio como el fósforo estuvieran altos, pienso en una hipervitaminosis D, pienso en una destrucción ósea en general, como puede ser en un paciente que tenga metástasis líticas, y cuando ambos estuvieran bajos, pensaría sobre todo en un déficit de absorción de vitamina D. ¿Vale? Entonces, pienso en la respuesta 4, pienso en el hiperparatiroidismo como causa. Bien, y hablando del calcio, hablando de lo que hemos dicho ahora, el calcio y el fósforo y tal, se me ha ocurrido que sería buena idea hacer una práctica gráfica y, bueno, divertida, iba a decir, no tiene por qué ser divertida, pero sí que se nos queden y que nos sirva para pensar. Y quiero que vosotros penséis cuando estéis viendo este vídeo también, que penséis en ello, penséis qué tipo de alteraciones serían compatibles con esta disposición de electrolitos o de pH que baja o que sube. Si tuviera esta situación en donde el pH está alto y hay tanto PCO2 como bicarbonato bajo, ¿en qué pensaría? A ver, lo primero que tengo que pensar en estas situaciones es en el pH. El pH alto significa una alcalosis. Cuando hay una alcalosis le tengo que echar la culpa a alguien, o hay un bicarbonato alto o hay una PCO2 baja. Esas serían las causas de alcalosis metabólica y respiratoria respectivamente. Veo la respuesta y claramente tengo una alcalosis con PCO2 baja. ¿Qué significa eso? Que es una alcalosis respiratoria. Y para terminar de responderle a la pregunta, ¿me cuadra el bicarbonato con lo que sería normal? Pues el bicarbonato baja para intentar compensar y para intentar que ese pH se normalice en un intento renal por hacer una compensación del trastorno primario respiratorio. ¿Qué tipo de trastorno sería? Una hiperventilación en conjunto, ya sea primaria o ya sea secundaria, algún tipo de proceso de desequilibrio ventilación-perfusión que me esté impidiendo una normal oxigenación de la sangre. O sea que lo primero que pensaría aquí es que es una alcalosis respiratoria. Segundo problema, segunda situación. Tengo esta situación. Tengo en el rango de lo que baja, tengo el pH, el bicarbonato, el sodio y la PCO2, y en el rango de lo que sube tengo el cloro y el potasio. Igual, mi primer planteamiento tiene que ser, por empezar por algún lado y darle una sistematización, es irme al pH. El pH está bajo, por lo tanto tengo una acidosis.
Segunda pregunta, ¿a quién le echo la culpa de esa acidosis? ¿A un bicarbonato bajo o a una PCO2 alta? Confirmo aquí que se trata del bicarbonato bajo, el que tiene la culpa, el que me explica esa acidosis. La PCO2 baja, como tengo en este ejemplo, me diría que hay un intento de hiperventilación para compensar ese pH, pero la causa primaria de la acidosis es una acidosis metabólica, descenso del bicarbonato. Y ahora tengo que ver cómo están el cloro y el sodio, sobre todo, para saber cómo estaría el anion gap. En principio, si el bicarbonato baja y el cloro sube, el anion gap tendría que estar normal. Entonces tengo una acidosis metabólica, que con lo que me dicen aquí pienso que es con anion gap normal. ¿Y qué tipo de situación clínica puede explicármelo? Pues me fijo en el sodio y en el potasio. Una hiponatremia y una hiperpotasemia son dos situaciones que me hablan muy claramente de un fallo suprarrenal, de una insuficiencia suprarrenal. O sea que esto podría ser, por ejemplo, un fallo suprarrenal primario, una enfermedad de Addison. Siguiente problema. Tengo esta situación en donde, como siempre, empiezo por el pH. ¿Qué es lo que tengo? Un pH bajo, una acidosis, por lo tanto. ¿A quién le echo la culpa? Pues tengo que ver a quién le echo la culpa. Al bicarbonato, que está bajo. La PCO2 que está baja no me explicaría la acidosis, por lo tanto pienso que es simplemente un intento de compensación. Tengo nuevamente, por lo tanto, un cuadro de acidosis metabólica. Acidosis metabólica con anion gap normal, porque como he dicho antes, si el cloro sube, ya dependería de cuánto subiera, pero en principio si el cloro sube, pienso que esa acidosis metabólica que están presentando sería con un anion gap normal. Y me hablan también de una hipercalcemia. Pienso en las posibles causas que producen acidosis metabólica con anion gap normal, y pienso en el Addison, que a veces puede llevar hipercalcemia, pero no tiene por qué ser muy frecuente. Pienso, por ejemplo, en lo que sería una acidosis de causa diabética, esa por ejemplo tendría el anion gap elevado. Pienso en un cuadro de diarrea que no tendría por qué tener el calcio alto, y luego me pongo a pensar en causas que llevan hipercalcemia si pudieran tenerlo, y se me ocurre la idea que esto podría ser, por ejemplo, otra posibilidad sería un mieloma múltiple que tiene hipercalcemia y que lleva una acidosis por fallo renal, eso podría ser, pero también pienso en un cuadro que suele llevar acidosis porque tiene una alteración de la resorción del bicarbonato, que es el hiperparatiroidismo, que sería lo que os he puesto aquí concretamente, pero el diagnóstico diferencial se nos abre bastante en ese caso. Siguiente misterio. Tengo el pH para arriba, oiga. A ver, ¿en qué pensaríais aquí? Os dejo, si estáis viendo el vídeo y queréis tener más tiempo para pensar, porque me agobia este hombre, pues paradlo un poco y lo pensáis vosotros antes, pero yo voy a hacerlo para darle más agilidad al vídeo. Bien, pH alto, alcalosis. Lo primero, ¿a quién le echo la culpa? ¿Al bicarbonato o a la PCO2? El bicarbonato ha subido, por lo tanto tengo una alcalosis metabólica. ¿En la PCO2 se mueve en consecuencia? Pues sí, el paciente está hipoventilando algo, sube la PCO2 para intentar compensar. O sea, se trata de una alcalosis metabólica. Y dentro de esa alcalosis metabólica, yo tengo que han bajado el sodio, el potasio, el cloro y el calcio. Alcalosis metabólica con disminución de casi todo. Eso suena como a que casi todo se puede estar eliminando por algún sitio. Y por algún sitio pues tiene mucho que ver. Por ejemplo, si hay una acidosis, pensaría en cuadros de pérdidas digestivas bajas. Si hay una alcalosis metabólica, podría pensar en pérdidas digestivas altas, en vómito, pero el cloro entonces estaría efectivamente bajo también, o sea, sería otra posibilidad. Lo que pasa es que no se pierde tanto potasio y sobre todo calcio por ahí. Y pienso en cuadros que puedan favorecerme eliminación a nivel renal. Y cuadraría con un tratamiento con diuréticos. ¿Qué tipo de diuréticos pueden producirme esto? Pues la hiponatremia la producen mucho las tiacidas, la furosemida, los diuréticos de asa también pueden producirlo, pero la hipocalcemia, la pérdida de calcio, es típico de los diuréticos de asa y por eso pondría la furosemida como respuesta. Una situación clínica similar, aquí ya me la vais a saber responder mucho más fácilmente, porque es el mismo cuadro, pero en vez de que el calcio esté abajo, está arriba, con hipercalcemia. ¿Quién produce tendencia a la hipercalcemia? ¿Qué diurético hace que se pierda volumen y por lo tanto haya un aumento de la reabsorción proximal? Y eso puede hacer, por ejemplo, que suba el calcio, que suba el ácido úrico, que suba incluso la glucemia en sangre un poco. Pues las tiacidas, efectivamente, que provocarían esto mismo. Siguiente situación. Esta creo que va a ser un poco más compleja. Compleja porque tengo todo para abajo. ¿Qué es lo primero, lo que tengo que pensar siempre para orientarme? Empezar por un sitio. Primero, el pH está bajo, acidosis, por lo tanto.
¿A quién le echo la culpa? ¿Al bicarbonato o a la PCO2? Al bicarbonato, que está abajo, es el que me explica la acidosis, la PCO2 está compensando. Por lo tanto, ya tengo claro que tengo una acidosis metabólica. Y ahora fijaos en la diferencia. En este caso el cloro también está bajo. Bajo podría estar normal. Con el potasio y con el sodio también. ¿Qué significa eso? Significa que tengo una acidosis metabólica con anión GAP elevado. No ha subido la carga negativa, que es el cloro, tiene que haber, por lo tanto, en sangre otra carga negativa, que es la que normalmente no suelo medir. Un ácido láctico o unos cetoácidos serían la explicación posible para esto. Pero como además tenemos una pérdida tanto de sodio como de potasio, me cuadra mucho que eso sea como consecuencia de los cetoácidos que han producido esa cetonuria, ha producido también arrastre de sodio y de potasio y tal, junto con la glucosuria. O sea que la cetoacidosis diabética sería una de las explicaciones más probables. ¿Y qué me diríais de esta? A ver, aquí tenemos una situación de pH ácido. ¿A quién le echo la culpa? En este caso tengo dos culpables. El bicarbonato está bajo, pero es que la PCO2 también está alta. O sea, hay dos situaciones que me explican. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama una acidosis mixta metabólica y respiratoria. Hay una causa que me está produciendo esas dos cosas. ¿Qué causas pueden producirme esto? Pues, bueno, como tengo una acidosis metabólica en parte, me fijo también en que el anión GAP va a estar elevado. ¿Por qué? Porque el cloro está bajo. Si el cloro está bajo, significa que ese componente de acidosis metabólica debe llevar otro anión elevado en sangre también. Otra vez podía pensar en los cetoácidos. Y un paciente con cetoacidosis, por ejemplo, diabética, ¿qué causa creéis que podría tener de tener una subida de la PCO2 también? Siempre eso. Tenéis que recordarlo. Cuando un paciente retiene CO2 es porque no ventila bien. Si un paciente no ventila bien, retiene CO2. Y por lo tanto, ¿qué causa hay de eso? O tiene una hipoventilación primaria, un cuadro tipo por alteración neuromuscular, etcétera, o tiene algo que le aumente el gradiente alveolo arterial del oxígeno, o sea, tiene una enfermedad parenquimatosa que le ha producido que intente compensarla y que secundariamente esa hiposemia lleve a un agotamiento por el ácido láctico de los músculos respiratorios y que eso haga que al final hipoventile y retenga CO2. O sea que yo lo único que sí pensaría claramente en este paciente es que tiene pinta de tener una cetoacidosis con hipoventilación. ¿De qué causa? Pues a lo mejor ha tenido, por ejemplo, un infarto, ha tenido una neumonía o ha tenido, en este caso, una hiperventilación continua y ha terminado desencadenando en esta hipoventilación. Bien, simplemente un registro de electrocardiograma para que no se sorprenda uno si ve un electrocardiograma en el que no solo te hablan de las precordiales izquierdas, sino que además te registran las precordiales ya que se van hacia el lado posterior, como V7, V8 y V9, que son las que mejor verán efectivamente un infarto posterior, como tenéis en este caso. El infarto posterior normalmente también podemos verlo como una depresión del ST en V1, en V2, como lo tenéis por aquí también, pero esa V7, V8, V9 son las que me ven mejor el infarto posterior, mientras que ya sabéis que las precordiales derechas, V3R, V4R, etcétera, son las que me ven el infarto del ventrículo derecho. El ST elevado, como veis ahí, una elevación convexa del ST. Seguimos con la trama clínica. El paso 6 me habla de un paciente que tenía un calcio de 11,1 y un fósforo de 1,9. Ese paciente que hemos visto antes que tenía esa condrocalcinosis. Negaba haber tenido episodios de dolor óseo, cólicos renales o cefaleas y negaba ser hipertenso. Se determinó el aclaramiento de la creatinina, que era de 80 ml por minuto, y la calciuria, que era de 480 mg día. ¿Qué actitud sería más recomendable? Pues ya tiene criterios con esa calciuria, por ejemplo, ya tiene criterios con eso de tener una condrocalcinosis, o sea, ya un hiperparotiroidismo que ha dado una repercusión clínica. El calcio de 11,1 no tiene por qué estar 1 miligramo de decilitro por encima de los niveles normales, porque normalmente el límite superior suele estar en 10,5, pero sí tiene otros criterios como para decir, este paciente sería bueno operarle. ¿Y operarle cómo? Pues lo más eficiente en cuanto a poder hacer una cirugía con menor estancia hospitalaria y tal, sería una localización previa con gammagrafía, con sextamina y ternecia, buscar el adenoma paratiroideo y hacer la cirugía en consecuencia. O sea, tendría indicaciones de cirugía del hiperparatiroidismo. Se trata de un paciente de 44 años, os presento otro caso clínico ahora que tiene que ver con una imagen del sistema nervioso, que lo vamos a ver después.
que ha experimentado una intensa cefalea de inicio súbito y acompañada de náuseas y vómitos. No tenía pérdida de conciencia ni focalidad neurológica. Se llega al servicio de urgencia, la cefalea persiste, la tensión arterial 164/93 y el fondo de ojo es normal, siendo anodina la exploración neurológica. Se hace un TAC, cuyo resultado se observa en la imagen que vamos a ver después. ¿Qué afirmaciones incorrectas sobre este caso clínico y qué alteración electrolítica sería más probable encontrar? Bien. Aquí tenemos un caso clínico en donde el paciente tiene una cefalea súbita que el paciente describe como la peor que ha tenido en su vida. Eso ya de entrada me indica o que el paciente no ha tenido cefalea nunca o que lo que tiene es una hemorragia subaracnoidea. Eso descrito en un caso clínico suena a eso, sobre todo si se acompaña de náuseas, vómitos, si se acompaña de rigidez de nuca y si razonablemente descartamos que se trate de un hematoma cerebral intraparenquimatoso, como lo podemos razonablemente descartar porque no tiene pérdida de conciencia, no tiene focalidad neurológica y el fondo de ojo es normal, no hay papiledema, que si hubiera una masa ocupante de espacio normalmente tendría que haber signos de hipertensión intracraneal como el papiledema. En este caso no lo hay y tiene pinta de que va a tener una hemorragia subaracnoidea. Vamos a ver luego la imagen, pero vamos a hablar sobre qué afirmación sería incorrecta y ahora respondemos cuál sería la alteración electrolítica más probable. Las hemorragias preretinianas, vítreas, síndrome de Terson, asociadas indican un peor pronóstico del caso y se asocian a una mayor hipertensión intracraneal. Esa es correcta. Las convulsiones se ven en menos del 20% de los pacientes en el episodio agudo e indican mayor riesgo de epilepsia como complicación. Efectivamente también. Si hay convulsiones, cosa que no tiene por qué haber, pero significan mayor riesgo de una secuela posterior. El fármaco más empleado es el nimodipino a altas dosis. Si no se consigue una rápida y drástica reducción de la tensión arterial, podemos usar el nitroprusiato. Evidentemente esta es falsa. A ver, en el manejo de un paciente con hemorragia subaracnoidea, en la génesis de que se le haya roto ese aneurisma, está que tenga una presión arterial alta. Sí, efectivamente. Pero ya sabéis que al habérsele roto el aneurisma, una consecuencia puede ser un vasoespasmo cerebral para proteger. Si ese vasoespasmo cerebral persiste, digamos, puede haber signos de isquemia. Y por lo tanto nosotros tenemos que intentar reducir algo la presión arterial para intentar que no vuelva a producirse una rotura de ningún aneurisma, ni una recidiva, ni nada parecido, pero por otro lado no podemos bajar la presión arterial tanto como para dejar al paciente isquémico. O sea que tenemos que jugar en ese caso con la presión arterial con cierta prudencia. Entonces el nitroprusiato, por ejemplo, pues sería una barbaridad, porque seguramente le dejaríamos secuelas isquémicas al paciente. La respuesta 3 es falsa. Es cierto, el tratamiento endovascular en las primeras 24 o 72 horas reduce el riesgo de resangrado. Esa es la conducta que tenemos que hacer en una hemorragia subaracnoidea. No es tanto algo de solucionar el cuadro actual, sino de prevenir nuevos resangrados. ¿Y qué alteración electrolítica tendría probablemente? Pues una de las que puede tener, efectivamente como complicación, es un síndrome de secreción inadecuada de ADH, perdón, un SIADG. Y ese SIADG pues puede efectivamente producirte una hiponatremia. Esta sería la imagen de una hemorragia subaracnoidea, en donde se ven las cisternas, se ve esa imagen blanquecina del líquido de la sangre. Muchas veces es fácil verla, otras veces no es tan fácil verla, pero aquí sí que se ve. Y hablamos sobre un caso clínico ahora, un hombre de 88 años, autónomo para todas las actividades de la vida diaria, con antecedentes de hipertensión bien controlada, FA antiagregada, y subrayo, antiagregada, y un adenocarcinoma de próstata a los 78 años, actualmente libre de enfermedad. Lo traen en urgencias por clínica de afasia y hemiparesia derecha de inicio brusco 45 minutos antes. Bien, parece que el cuadro está bastante claro, ¿no? Tiene una hipertensión arterial, me dicen que bien controlada, una FA que la hemos antiagregado, si la estuviéramos anticoagulando seguramente hubiera menos riesgo de que se hubiera podido producir esto, y un adenocarcinoma de próstata. El cuadro clínico que hay ahora es afasia hemiparesia derecha de inicio brusco. Eso es una enfermedad cerebral vascular, puede ser isquémica o puede ser hemorrágica. Ahora veremos el diagnóstico diferencial, pero prácticamente seguro que se trata de ese cuadro. Lo primero, tenía una hipertensión bien controlada y una FA que no estaba tratada suficientemente, tenía que haber estado anticoagulado. Y recuerdo que ahí tenemos mencionado también otro antecedente, el adenocarcinoma de próstata, que si bien a veces se puede acompañar de un cierto aumento de la fibrinolisis, no es tan frecuente, pero puede pasar, a veces también se manifiesta como un cuadro de tromboflebitis migratoria, o sea que puede producir un síndrome también desde ese punto de vista de hipercoagulabilidad. Bien, y luego el cuadro clínico.
Afasia con hemiparesia de inicio brusco, 45 minutos antes. Eso significa que casi seguro el cuadro clínico es un hematoma cerebral intraparenquimatoso que seguramente esté localizado alrededor de la región putaminal, de la región putaminal izquierda concretamente. O bien puede tratarse de un cuadro isquémico localizado en el territorio de la cerebral media. Si tiene una afasia motora de la cerebral media, pues en el territorio superior. O sea, son las dos posibilidades. ¿Qué diferencia tendría entre ellos? Pues si me hablan de cefalea, me hablan de coma, por ejemplo, pues eso sería más probable de la hemorragia parenquimatosa y no sería tan frecuente, aunque puede producirse también en el caso de los pacientes que tengan isquemia. En cualquier caso, cefalea con afasia seguida de pérdida de conciencia y con hemiparesia, me habla de una hemorragia, seguramente en ese territorio que he mencionado antes, cerca de la cápsula interna. Si este cuadro se ha producido de forma un poco más lenta, por ejemplo, tenéis ahí en los últimos 3 meses un paciente que se queja de cefalea, de convulsiones y de clínicas de focalidad neurológica, pues pudiera tener un tumor. Y si se trata, por ejemplo, de una mujer joven que me habla de que ha tenido un brote de ataxia y que 6 meses después tiene una hemiparesia, siempre o casi siempre con exaltación de los reflejos, estaría pensando en la evolución típica de las personas con esclerosis múltiple. Eso en cuanto al diagnóstico diferencial de este cuadro concreto, ¿vale? Ya sabéis, lo repasaremos, el código ictus y la indicación de fibrinolisis si fuera un cuadro isquémico para intentar revertir esa clínica neurológica o por lo menos minimizar las secuelas. Diagnóstico diferencial, por último, de debilidad en piernas, según los datos que me den acompañantes. Estamos con neuro, pues seguimos con neuro. Datos acompañantes. Para pensar en una siringomielia, todas las manifestaciones me la dirán en los brazos, con alteraciones de alteración termalgésica y de segunda motoneurona, pero si la cavidad siringomiélica sigue creciendo, puede haber también debilidad en piernas con espasticidad y con Babinski. Igual que la esclerosis múltiple, que evoluciona en brotes, si me hablan de una paraparesia, por ejemplo, o de una monoparesia con hiperreflexia también, uno de los diagnósticos diferenciales que manejaré será un brote de esclerosis múltiple. En la enfermedad de la motoneurona del adulto, en la ELA, siempre me mencionarán signos combinados de primera y segunda motoneurona. El paciente puede tener Babinski en una pierna, puede tener exaltación del reflejo tricipital en el brazo izquierdo, por ejemplo, y luego puede tener una hiporreflexia, una arreflexia rotuliana, aquilea, estilo radial, lo que me cuente. Mientras que si me hablan de una polineuropatía, ya sabéis que una polineuropatía, cuando se fastidian los nervios periféricos, los primeros que se lesionan son los más largos y por lo tanto empieza por las manos y por los pies. Y eso con una debilidad motora, en el Guillain-Barré sobre todo, algo de alteración sensitiva que suele ser menos llamativa. Ese principio relativamente rápido y con evolución ascendente es típico del Guillain-Barré, en el que recuerdo al ser patología del nervio periférico lo que es una hiporreflexia. Y terminamos esta etapa de la SociaMed con pruebas de comparación estadística que sirven para hacer estudios de contraste de hipótesis entre dos fármacos, fármaco A versus fármaco B. Si lo que comparo en ambos grupos, siendo grupos paralelos, como veis ahí, un ensayo clínico paralelo, la media de colesterol de uno y de otro siendo una distribución normal, uso la prueba de la TED Student. Si lo que comparo es el porcentaje de pacientes que se curan con uno u otro fármaco, recurriré a la chi cuadrado, efectivamente. Si la mido como una variable cualitativa ordinal en cada grupo, si tienen dolor nulo, leve, moderado, severo o así, tendré que usar una prueba no paramétrica, que en este caso sería la Udeman-Whitney. Si lo que me interesa es el tiempo que tarda en curar, o sea, estudios de supervivencia, al final lo que usaré son las curvas de Kaplan-Meier, comparándolo con el estadístico Lorran, que compara la hazard ratio. Y por último, si lo que tengo que comparar es las varianzas para ver si son iguales y por lo tanto puedo aplicar la prueba de la T, usaré la tocaya mía, que es la F de Snedeker. Bien, con esto concluimos nuestro tercer SociaMed. Muchas gracias a todos y continuaremos con más, un repaso frenético.